Nos estamos conectando ahorita en Facebook para arrancar con nuestra última jornada de formación. Así que es una misericordia de Dios poder hacerlo, el poder compartir con ustedes. Es un gran regalo que Dios nos da, el poder estar en esta formación, y así como los discípulos de Jesús, pues siempre disponibles a ese llamado, a esa gracia de participar y de conocerle, de amarle y de servirle. Muy bien. Vamos a abrir a alguien más. Rosario, Leti. Muy bien, para continuar con la tradición, vamos a molestar nuevamente al Padre con la oración, por favor. Solo a mí me pone, va a decir el Padre. Ahí estamos. Como los niños, pero solo a mí, solo a mí. Solo a mí me toca, ¿no? Tenemos que ser como niños, dice la palabra. No, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Amén. el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida que nos regalas a cada uno de nosotros. Queremos pedirte que nos llene tu Santo Espíritu en esta noche y siempre en nuestra vida, para poder seguir discerniendo en este camino que nos toca andar diariamente hasta el final de nuestra vida. Quisiera pedirte hoy en este momento también por la salud de mamá Lili y toda su familia, y también por el padre Clemente, que fue párroco de esta rectoría de Santa Rita y que lo tenemos también bastante delicado de salud, para que tú tengas misericordia de él. Y por cada uno de nosotros, para que nos llene siempre tu Santo Espíritu y nos ayude a ser siempre, a ser hombres nuevos a cada uno de nosotros. Por eso dirigimos esta oración a ti, Padre Santo. Señor Jesús, hemos sido bautizados en tu muerte. El hombre viejo que hay en nosotros ha sido clavado contigo en la cruz. Haznos morir y vivir. Danos morir al pecado y a todo pecado. Líbranos de la esclavitud. Arranca nuestro corazón de piedra y danos vivir en ti para Dios. Envíanos tu espíritu y viviremos. Tendremos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El Señor en nosotros más fuerte que nosotros. Aquí nos tienes para tu lucha, Señor, que no domine más el mal y que por medio de nosotros conozcan los hombres el don gratuito de Dios, la vida en abundancia de quienes han vuelto a la muerte, a la vida en la Pascua del Cordero. Te pedimos en esta noche, pues, para que nos des llenos de tu Santo Espíritu, nos des el don de la sabiduría y el entendimiento, para que este estudio que seguimos hoy con las cartas nos ayude también, Señor, a redescubrir qué es lo que quieres de cada uno de nosotros y podamos corresponder a tu amor con fidelidad. Te pedimos por tantos hermanos y hermanas también que viven en el mundo de la indiferencia y se han dejado llevar por el mundo del materialismo, para que tú también transformes sus corazones y nosotros podamos ser también portadores de tu mensaje y saberlos llevárselos a ellos, quizás a nuestros familiares que tenemos cerca y que tanto necesitan de ti, pero no se dan cuenta que tú estás al lado de ellos. Ayúdanos, Señor, a ser ese discípulo y esa discípula que podamos llevar tu mensaje a estos hermanos. Ilumina a Juan Carlos, Señor, dale el don de tu sabiduría, la salud que necesita siempre, para que siga siendo ese discípulo del Evangelio, llevando tu palabra a todas partes. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches a todos nuevamente, bienvenidos. Gracias. Gracias por la oración, Padre. Ahí sí que es una misericordia de Dios, como nos lo decía en la oración, pues el poder estar reunidos, el compartir, el ser parte de ese discipulado para poder aprender lo más que podamos de nuestro Señor Jesucristo,
Y recordemos que el mismo San Juan nos lo dice en el Evangelio, si se hubiera puesto por escrito todo lo que hizo y dijo Jesús, no alcanzarían todos los libros del mundo. Imagínense todo lo que nos falta por leer. Nos falta bastante por leer en realidad. Tenemos que conocer mucho, mucho, mucho más de Jesús. Tenemos que profundizar el conocimiento. Y lo que hoy vamos a ver, pues, es el nacimiento de nuestra iglesia como tal, cómo surgen algunas de las primeras comunidades. Vamos a ver también al apóstol de los gentiles, que va a ser San Pablo, y cómo este apóstol de los gentiles se va a esforzar de tal manera en anunciar el evangelio de Cristo que no le va a importar padecer, sufrir, estar en tantas situaciones difíciles. Vamos a ver a los 12, vamos a ver el concilio de Jerusalén, vamos a ver algunas de las comunidades, sus problemáticas, todo lo que conlleva estar en una comunidad. Recordemos que el principal atentado que tienen las primeras comunidades va a ser el paganismo. Lo pagano va a estar cerca de ellos acechándolos. Vamos a ver también, por ejemplo, que no solo va a ser ya la persecución judía, sino que va a ser también la persecución romana, que va a desencadenar en una persecución tan sangrienta, que cuando el apóstol San Juan nos da el libro del Apocalipsis, no lo da como un libro de terror o de miedo, sino que lo da como un libro de esperanza, de que aunque veamos el maligno y todas las situaciones que hay poderosas y destruyendo, pues Cristo es mucho más poderoso y Cristo someterá al pecado, someterá a todo. Entonces vamos a iniciar. Agradecemos, pues como les decía antes, su participación y su perseverancia. Entonces vamos a comenzar ahorita. ¿Ah? Y la cámara. Muy bien. Vamos a iniciar ahorita. Permítanme. Pues como les decía, el título hoy es pues Nacimiento y Misión de la Iglesia, los orígenes de nuestra iglesia, cómo empieza toda esta travesía que es parte de la historia de la salvación y que estamos viendo en el día de hoy todavía pues ejerciendo esa misión, esa acción del mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y pues recordemos, pues tenemos varios momentos en los que se nos dice que nace la iglesia, pero principalmente entendemos el más fuerte, que va a ser en el momento del Pentecostés. Y en ese momento pues contemplamos a los discípulos junto con la Santísima Virgen María, pues esperando ese Pentecostés que va a arrancar con todo lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Por eso vemos nosotros que está el libro de los Hechos de los Apóstoles y nosotros ahora estamos escribiendo el libro de los Hechos de la Iglesia. Estamos escribiendo este testimonio de nosotros como cristianos. Entonces empezamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a dividir en tres secciones que van a abarcar contenidos que nos van a hacer un poquito más accesible el conocer y profundizar esta enseñanza que nos da este libro. La primera parte, pues esta primera sección tiene como número 1, el seréis bautizados en el Espíritu Santo, la promesa de Jesús. Jesús le dice a los discípulos que no se vayan, que se queden en Jerusalén, que esperen, porque tiene que venir el Paráclito, el abogado, tiene que venir el que va a transmitirles pues todo su mensaje. Por eso la representación acá de esta figura de la paloma como el Espíritu Santo. Entonces vemos que esta efusión del Espíritu Santo con este número 2, la efusión carismática del Espíritu Santo en Pentecostés, vamos a ver lo que va a tener dos situaciones fuertes que van a salirse de lo normal. Un fenómeno visible que va a ser las llamas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles y también
ese fenómeno auditivo, porque se va a escuchar un fuerte viento, un estruendo, y ese fenómeno auditivo a la par va a estar con el testimonio que van a dar los 12 apóstoles en esos idiomas o en esas lenguas, que los que están en ese momento ahí reunidos con ellos, pues descubren que ellos también nos pueden hablar. Vamos a ver el testimonio de Pedro con los 11 al impulso del Espíritu Santo, donde Pedro pues nos va a dar ese testimonio de Jesús, va a llamar la atención porque va a decir que ese mismo Jesús, el que ustedes crucificaron, el que ustedes colgaron de un madero, y va a ser ese testimonio que va a arrancar. Recordemos, están escondidos y ahorita pues no les da miedo más, ya no les tienen terror a las situaciones, sino que salen y los impulsa el Espíritu Santo a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros como cristianos tenemos que invocar constantemente al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo en nosotros derrame sus dones, frutos y carismas y nos dé la valentía para poder hablar, para poder dar testimonio de Cristo, para poder evangelizar, para poder dar ese tesoro que tenemos en nosotros, que es la gracia de Dios. Vemos nosotros que surge la iglesia, que es creación del Espíritu, nace a la vida la iglesia, en este momento lo estamos viendo como ese nacimiento ya declarado para la iglesia. Pedro está lleno del Espíritu Santo y por eso decimos pues que da ese testimonio, ese discurso magnífico sobre Cristo Jesús. También vamos a ver una cosa, un punto muy importante aquí para nosotros, y esta cita sí, por favor, apúntenla, grábenla en su mente y en su corazón. Va a ser la primera comunidad, capítulo 2, versículos 42 al 47, y nos va a narrar de esta primera comunidad cómo esta comunidad va a vivir el evangelio de Cristo, cómo esta comunidad se va a reunir, va a participar, van a compartir el pan, van a compartir las oraciones, las enseñanzas, van a tener una fe viva, y esa fe viva es la que va a marcar ese creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta de que están los primeros cristianos y se van a cuestionar qué tienen estos que tanto que se aman, qué tienen estos que tanto se juntan, se unen y alaban al Espíritu Santo, alaban a Dios, alaban a Cristo. Entonces, estas características de esta primera comunidad son el lema hoy para todas las comunidades. Fíjense que una comunidad que no se reúne, que no hace oración, que no comparte las enseñanzas de los apóstoles. Hoy las enseñanzas de los apóstoles puede ser todos los documentos que el Papa saca, la misma formación que tenemos nosotros como cristianos. Esa comunidad que no comparte el pan, no solo el pan material, el pan de los panitos con café que regularmente comamos en las comunidades, sino que también el pan de la Eucaristía. Es una comunidad que no se reúne para orar, para aprender, para vivir la Eucaristía. Una comunidad que no es solidaria, no es comunidad. Entonces tenemos ya aquí en el punto número 7, una nueva fusión del Espíritu Santo. Se van a prácticamente a bautizar en ese momento muchas personas, y en ese momento pues también se va a derramar este Espíritu Santo sobre todos y cada uno de ellos. El testimonio de Pedro y el de los 11 es tan fuerte que convence a muchas personas. Nos hablan de que incluso hubo alrededor de 3,000 conversiones en este momento. Recordemos, una figura principal aquí va a ser la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella fue llena del Espíritu Santo y acompaña a los 12 para que también ellos se llenen del Espíritu Santo. Vemos también acá el número 8 nos habla de mentir al Espíritu Santo. En el capítulo 5, versículo 3 al 9, nos va a contar la historia de Ananías y Zafira, que mienten al Espíritu Santo, y ese mentir al Espíritu Santo trae una consecuencia para ellos. Entonces nos da a entender aquí la palabra de Dios que no podemos faltarle a Dios, que no podemos fallarle a Dios. Pasamos ahora a una segunda sección. Esta segunda sección pues ya nos va a mostrar pues otras cualidades y capacidades que se van desarrollando en la primera comunidad. Estas realidades que están viviendo
Porque fíjense que empiezan a nacer como comunidad y empiezan a surgir necesidades, empiezan a surgir problemas, empiezan a surgir varias situaciones que van a llevar a la comunidad, pues incluso a buscar ser un poquito más ágil, a buscar ser un poquito mejor. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en esta segunda sección, como número 1, varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y va a ser la institución de los primeros 7 diáconos. Entre ellos contamos a San Esteban. Y estos 7 diáconos, fíjense que el diaconado en este momento tiene una función de asistir a los huérfanos y a las viudas. Ahora el diaconado en nuestra iglesia tiene una función que va más al servicio en el altar, a proclamar la palabra, a proclamar el evangelio y a realizar algunos sacramentos para colaborar con el sacerdote. El diaconado hoy es para servir a la iglesia y colaborar con el sacerdocio. Entonces vemos también a Esteban, o el varón lleno de fe y del Espíritu Santo, en el capítulo 6, versículos 5 y siguientes, donde vamos a darnos cuenta pues que del testimonio que da este santo varón, pues viene como consecuencia por ese testimonio y por esa entrega, pues un martirio. Un mártir, el primer mártir de la iglesia se nos dice, y vamos a ver pues a Esteban que va a ser llamado a la presencia de Dios por dar ese testimonio de Cristo. Incluso Esteban, fíjense, se configura con Jesús porque en un momento cuando lo están apedreando, porque él muere apedreado, él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta ese delito. Entonces, tiene las mismas actitudes de Jesús. Entonces, si yo quiero ser santo y que estoy llamado a la santidad, porque no puedo hacer el loco en esto, estoy llamado a la santidad, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues imitar en todo lo que pueda a Jesús. Yo a los alumnos siempre les digo una frase, una abreviatura. Ante toda situación, QHC. ¿Y qué quiere decir ese QHC? ¿Qué haría Cristo? Pues todo lo que estoy viviendo, ¿cómo lo viviría Cristo? ¿Qué haría Cristo ante esta situación que me está tocando vivir? Entonces vemos a Esteban, pues a San Esteban como ese varón que es martirizado y que da ese testimonio de Jesús. Y un testimonio de Jesús bastante fuerte. Vamos a ver también en esta segunda sección a Felipe, que está a merced del Espíritu Santo. Felipe, ¿qué ocurre con él? Pues el Espíritu lo arrebata, lo lleva a un camino, se encuentra con un eunuco que era de una reina, sirviente de una reina, y pues está leyendo un libro del Antiguo Testamento. Se acerca a Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que dice? Pues el eunuco le dice que no, porque no sé de quién habla o por qué habla así. Entonces viene Felipe y se sube al carro con él y empieza a hablarle y a preguntarle y a decirle, a contarle que ese libro que está leyendo, que es del profeta Isaías, pues habla de Jesús. Y al final, pues el eunuco, pues le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿me puedes bautizar? Pues, ¿qué impedimento hay para que me bautices? Entonces es una llamada de atención a nosotros también, para que donde vayamos hablemos de Cristo, para que donde estemos invitemos a las personas a ser parte de la iglesia, a ser parte de Cristo. En el momento que termina el bautismo, otra vez es arrebatado y llevado a otro lugar Felipe. También vamos a ver, pues, una figura importante de los Hechos de los Apóstoles, que es San Pablo. No lo ponemos aquí, pero vamos a hablar siempre de él. ¿Por qué? Porque el libro va a girar con unos protagonistas. El principal protagonista es Cristo, el Espíritu Santo, la iglesia que nace, los 12, Pedro, Pablo. Entonces vamos a ver a San Pablo caracterizándose mucho y va a ser a partir de su conversión, cuando va de camino a Damasco, que se le manifiesta a Jesús y Jesús le llama la atención y le dice, ¿por qué? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el momento queda ciego, se lo llevan a un pueblo, ahí a Damasco, y en Damasco pues está Ananías, que es un hombre lleno del Espíritu de Dios, instrumento de Jesús. Y fíjense que se va a dar un diálogo mero interesante. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a Ananías, mira, ahí tengo a Pablo y quiero que vayas y lo sanes. Y Ananías pues le va a decir a Jesús, Señor, pero ¿para qué lo vamos a sanar? Si tanto que ha fastidiado a la iglesia, mejor así dejarlo. Mucho ha molestado, mejor, ¿para qué lo vas a curar? Entonces, pero Jesús le dice, este me será de mucho servicio, será un gran instrumento para mí. ¿Y qué hace Ananías? Pues va, ora por Pablo. Pablo ha pasado 3 días ciego, orando, sin comer,
Y esos 3 días nos recuerdan a Jesús en el sepulcro. En el momento en que Ananías ora por él, se le caen de los ojos 2 como escamas y recupera la vista. Fíjense que este texto lo podemos encontrar en el libro de Tobías también. ¿Por qué? Porque al papá de Tobías, Tobit, cuando le ungen los ojos con la hiel del pescado, se le caen 2 escamas de los ojos también. Entonces vemos que hay elementos del Antiguo Testamento que se van a repetir aquí en el Nuevo Testamento. Y Pablo pues recupera la vista. Nos va a decir el texto, fíjense que Ananías, ¿por qué es importante? Porque él se queda formando a Pablo. Y Pablo, ¿cuánto tiempo pasa en formación, acompañando a esta comunidad, aprendiendo de Jesús? Pasa 3 años formándose. Fíjense, qué interesante. Deja toda su vida y se queda ahí aprendiendo durante 3 años. Entonces, esa es la llamada para nosotros. Media vez tengamos un encuentro con Cristo, que todos nosotros ya lo hemos tenido, tenemos pues que buscar esa formación, así como lo hizo Pablo. Y Pablo, fíjense que era un rabino, por así decirlo, conocedor del Antiguo Testamento, conocedor de la palabra de Dios, pero se queda para aprender de Cristo. Nos va a decir en el punto número 5, la iglesia se multiplicaba con la asistencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a ver efusiones del Espíritu Santo. Grupos que se bautizan y que no reciben el Espíritu, grupos que reciben el Espíritu y no se han bautizado. Pues vamos a ver esa efusión del Espíritu Santo constante, intermitente, que va a estar llamando y va a estar moviendo a Pedro y a Pablo y a todos hacia el evangelizar el nombre de Jesús, llevar ese nombre de Jesús. Y por eso vamos a ver que se va a dar el Pentecostés de los gentiles, que lo vamos a encontrar en el capítulo 10, versículo 44 al capítulo 11, versículo 18, donde vamos a ver pues la conversión del funcionario etíope. Vamos a ver también pues la conversión de Cornelio y toda su casa, donde nos damos cuenta que se bautizan personas con toda su casa. ¿Y qué quiere decir esto? Que se bautizaban tanto adultos como menores. También vamos a ver una síntesis cristológica que va a ser un querigma primitivo que vamos a tener nosotros aquí en esta segunda sección. Esta síntesis cristológica que vamos a encontrar, pues vamos a darnos cuenta que va a ser ese anuncio de Jesús, ese anuncio de Cristo como el Señor, como el que ha muerto y resucitado. Vemos a Jesús como Mesías. Dios unge a Jesús con su espíritu y le da poder para que pase haciendo el bien. Los judíos dan muerte a Jesús. Dios lo resucita al 3er día. Dios le concede manifestarse, tal vez no a todo el pueblo, pero sí a algunos testigos, de los cuales incluso nos va a decir esta síntesis cristológica, que algunos incluso están vivos. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús ordena a los discípulos que prediquen el evangelio, que vayan a anunciar el evangelio. Entonces, este querigma va a ser ir y anunciar la vida, la muerte y la resurrección gloriosa de Cristo, y una vida, muerte y resurrección por ti y por mí. El llamado a la conversión para todos nosotros. Vamos a la tercera sección, que llama a ser el Espíritu Santo en las grandes misiones. Y vamos a ver prácticamente aquí, pues el Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía. Y esta acción del Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía, pues va a ser la fundación de una de las primeras comunidades. Va a haber evangelización de los judíos, va a haber evangelización de los griegos, y ahí se va a dar pues la presencia de Saulo, incluso de Pablo, que va a estar ayudando a esa conversión. Por eso vamos a decir que el Espíritu Santo es el alma de las misiones. El Espíritu Santo es el que sostiene a todo aquel que es misionero. ¿Por qué? Porque es llevado a anunciar esta presencia de Cristo. Es llevado a anunciar el nombre de Cristo. Y como lo va a decir nuestro Señor Jesucristo, cuando proclama el texto de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar la salvación, a iniciar el año de gracia del Señor. Entonces, todos nosotros estamos llamados a misionar. El documento de Aparecida nos lo decía cabalmente, que somos una iglesia en salida, que somos una iglesia que está yendo a evangelizar a los que no están cerca de la iglesia. También vamos a tener aquí pues mucho la presencia de San Pablo que va a hacer muchos viajes, va a dar testimonio de ese espíritu misionero que tiene.
Y también pues se nos va a hablar del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén va a ser el primer concilio de nuestra iglesia. Se va a hacer en el año 50 de nuestra era aproximadamente. Está en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles y nos da la sentencia. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que no es necesario judaizar a los que se han convertido al cristianismo. Aquí principalmente se hablaba de circuncidar, porque judaizarse, para poderse hacer judío o judaizarse, había que circuncidarse. Pues aquí pues la iglesia dice, ya no es necesario circuncidar, que hay que circuncidar el corazón más que cualquier otra parte del cuerpo. Entonces vemos aquí también, como les decía, innumerables viajes de San Pablo. Pablo va a ser el misionero de los gentiles. Vamos a ver la expansión de la iglesia. Vamos a ver cómo todas las decisiones que toma Pablo, todo lo que hace, lo lleva a sufrir múltiples situaciones. Y situaciones pues a veces degradantes, ¿verdad? Nos dice por ahí que hasta fue apaleado 5 veces. Fue condenado a los 33 azotes también. Vamos a ver a Pablo también como el cautivo de amor por Cristo, apasionado por Cristo, pero por ese amor a Cristo en cautiverio. ¿Por qué? Porque no les convence el mensaje de Pablo. ¿Y qué va a pasar? De ser un perseguidor de la iglesia pasa a ser un precursor de la iglesia. Y su estrategia siempre va a ser la misma, llegar a las sinagogas, empezar a hablar de Jesús en las sinagogas, y ahí es donde empiezan muchas conversiones. Y esto no le parece a los judíos. Por eso lo persiguen y lo envían a la cárcel. Quieren matarlo en cualquier pueblo, pero Pablo tiene una garantía, una ventaja. Él es ciudadano romano, pues solo puede ser juzgado y ejecutado en Roma. Pues por eso emprende esa travesía de ir evangelizando mientras está preso. Imagínense, no pierde el tiempo San Pablo. San Pablo, aunque esté preso, aunque esté cautivo, aunque esté en un barco o esté donde esté, está hablando de Cristo Jesús. No se está lamentando. Incluso en uno de sus textos nos va a hablar él de si él se vanagloriara de todo lo que ha vivido y de todo lo que ha hecho y de todo lo que ha sufrido por Cristo. Muy bien, pasamos ya a las cartas de San Pablo. Es un poquito rápido, disculpen que sea rápido, pero si lo hacemos más despacio, hubiéramos tenido que tener cabalmente de formación el mes de la Biblia, pero pues vamos a dejar abiertas las situaciones para poder seguir compartiendo con ustedes pues otro poquito más de formación. Tener cuando menos una formación cada 15 días o cada el tiempo que nos dé la oportunidad para hacerlo, y donde todos podamos pues seguir participando para ir conociendo cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. Entonces la carta a los romanos tiene como título Jesucristo nuestro Salvador. En el ambiente romano pues toca lidiar mucho con el paganismo, el reconocer al emperador romano como un dios, el reconocer los distintos templos y cultos idolátricos, y ahí pues vamos a tener que manifestarse este cristianismo y manifestar que Cristo es el Salvador, pero que Cristo también es el Señor. Se cree que esta carta fue hecha en Corinto a comienzos del año 58. Va a tener el primer manifiesto misionero. Y cuando hablamos de este primer manifiesto misionero, va a ser un discurso que Pablo va a hacer invitando a la conversión y a la evangelización. Pues va a ser el manifiesto misionero, el mandato, donde vamos a ver nosotros pues que Pablo va a enviar y a pedir que se anuncie el reino de Dios, que se anuncie la conversión a Cristo. Va a ser dedicada esta carta a todos los hijos predilectos de Dios que están en Roma. Fíjense, ya empezó la persecución, estamos en un tiempo de persecución judía, romana, todavía no se ha dado todo el caos que va a provocar Nerón, pero ya están aquí las comunidades. Entonces tienen que estar en constante acompañamiento, en constante guía para que no se descarríen. Vemos también acá que se nos va a hablar de la Catedral de la Fe. Y esa Catedral de la Fe que nos va a manifestar en el capítulo 3 de esta carta a los romanos, pues nos va a hablar también pues de ese magisterio de la iglesia que poseemos, de ese magisterio y de esa doctrina de la iglesia que incluso estamos llamados cada uno de nosotros a vivir. Por eso se nos habla de la Catedral de la Fe. La Cátedra de San Pedro va a estar ubicada en Roma y esa cátedra va a ser la que va a transmitir esos mensajes, esos mandatos, esos ánimos, esos deseos de buen ánimo para aquellos momentos difíciles que está viviendo la iglesia en este tiempo.
Tenemos también, se nos va a hablar del sacerdote del evangelio. Se nos va a hablar de la presencia de Cristo como sumo y eterno sacerdote. Recordemos, está rompiendo con lo judío, con todos los ritos judíos, pero muchos de estos elementos judíos van a pasar a ser parte del cristianismo. Por ejemplo, la palabra sacerdote, altar, ofrenda. Vemos nosotros pues todo lo que nos va a hablar estos textos de la carta de San Pablo a los romanos. Nos va a hablar del evangelio de Dios. ¿Y por qué el evangelio de Dios? Porque Cristo es Dios. Y empieza aquí también la constante de que si Jesús es Dios o es solo hombre, o de que si Jesús es Dios, pero que si es más que el emperador romano, o es menos que el emperador romano. Incluso va a haber un historiador romano que va a decir, el Hijo de Dios nació como sirviente del César. Imagínense, como esclavo del César. Entonces, Pablo por eso está dando esta respuesta del evangelio de Dios, de la buena nueva. Y en este evangelio de Dios nos van a aparecer pues estos tres himnos. El himno del amor de Dios, el himno a la sabiduría misericordiosa y el himno de gloria a Dios por Jesucristo. Pues va a mencionarnos Pablo en esta carta a los romanos, pues estos tres puntos para nosotros importantes. ¿Por qué? Porque reconocemos la gracia de Dios, la presencia misericordiosa de Dios en todos y cada uno de nosotros. Y aquí en este ambiente pagano, como les decía, pues va a ser de bastante dificultad. ¿Por qué? Porque se acaban de convertir y ya se están contaminando con el paganismo. Entonces va a haber que estarlos jalando, atrayendo siempre a la gracia de Cristo. Pasamos a la siguiente carta. La siguiente carta ya es la primera carta a los Corintios y nos va a hablar que Jesucristo es nuestra sabiduría. Jesucristo es nuestro saber. Vemos a Jesús pues también como esta sabiduría que procede de Dios. Va a ser realizada esta carta en Éfeso, más o menos en la Pascua del año 55, y nos va pues a hablar de las distintas formas del conocimiento. Nos va a hablar de las dos sabidurías, la sabiduría para el bien y la sabiduría para hacer el mal. Recuérdense que vamos a tener esa disyuntiva, o agarramos el camino del bien o agarramos el camino del mal. Entonces la invitación va a ser por San Pablo a que busquemos siempre el camino de Cristo, a que busquemos siempre la gracia de Jesús que se nos manifiesta a través de su palabra y principalmente a través del testimonio de sus discípulos, aquellos que han tenido un encuentro ya con Cristo. Como lo veíamos y lo hacíamos anteriormente, la misma conversión de San Pablo. Los fallos de la sabiduría humana, pues recordemos nosotros, pues que siempre el ser humano tiende a equivocarse. Y nos va a decir aquí en esta carta a San Pablo, ¿será que Cristo está dividido? Pero no, Cristo no está dividido, sino que Cristo es uno solo. Y ante todo lo pagano, todo lo negativo, todo lo que se encuentra en esta ciudad, pues va a ser ese volver a Cristo. Recordemos también qué es lo que va a pasar. Aquí se nos va a hablar también ya de Apolo. Apolo va a ser un discípulo de Pablo que va a caracterizarse mucho por sus discursos. Y por eso vamos a tener más adelante el conocimiento de lo que es hoy la apologética, que es la defensa de la fe. Esta defensa de la fe que su santidad Juan Pablo II nos va a decir pues que ya no es una defensa de la fe agresiva, ofensiva, humillante, sino que va a ser una defensa de la fe a través del testimonio del amor de Cristo. Por eso vamos a ver también aquí que se nos va a hablar del proceso de la razón, que incluso su santidad Juan Pablo II, San Juan Pablo II nos va a hacer un documento que va a decir fides et ratio, que quiere decir fe y razón van de la mano. Entonces nos va a invitar pues también San Pablo acá pues a que seamos luchadores del evangelio y verdaderos luchadores del evangelio, que no seamos estériles en el espíritu, sino que demos testimonio de lo que creemos con nuestra acción. Por eso ese proceso de la razón, de que tenemos que dar fe y conviene de verdad que demos fe de lo que creemos, de quiénes somos, de por qué estamos en la iglesia. ¿Y por qué estamos en la iglesia? Pues porque es la iglesia que fundó Cristo. ¿Y por qué estamos acá? Pues porque aquí encontramos la verdadera sabiduría, que va a consistir esto principalmente en entender que Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Cristo se nos ha revelado por amor del Padre para que este ejemplo, este modelo que es Cristo, que nunca va a caducar, que nunca se va a vencer, que nunca se va a deteriorar, entendamos que es el modelo por excelencia para que nosotros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Por eso la representación aquí de San Pablo, pues predicando en estas comunidades y la invitación a todos a predicar este nombre de Jesús en todo tiempo y en todo lugar. Pasamos a la siguiente carta, que es la segunda carta a los Corintios. Y aquí pues vemos el título que va a ser Jesucristo, nuestro yo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que Jesús es y nos representa a todos y cada uno de nosotros. Jesús es también para nosotros un modelo que podemos imitar y alcanzar y ser también como es Jesús. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios. Esta carta fue realizada más o menos en Macedonia en el invierno del 57 al 58, más o menos. Y aquí en esta carta pues vamos a encontrar pues también unas situaciones muy humanas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar incluso una campaña de descrédito para Pablo. La comunidad de Jerusalén está pasando penas, hay situaciones difíciles y se hace una recaudación de todas las comunidades. ¿Y quién lleva el dinero? ¿Quién lleva lo que se recoge? San Pablo. Pero algunos van a hablar y van a decir que Pablo pues se quedó con el dinero o no lo entregó cabal y va a hacer esa campaña de descrédito que va a lastimar mucho a San Pablo. ¿Por qué? Porque él lo va a decir también de esas comunidades que él consideraba unos hijos y unos hijos verdaderos en la fe, pues va a recibir esa traición, esa puñalada por la espalda, ¿verdad? Vemos nosotros aquí que Pablo pues va a atravesar la zona de Macedonia y desde allí para poner las cosas en punto y liberar su corazón, a fin de que el encuentro pues tenga que aclarar esta situación con esta comunidad de los Corintios. Y esto lo vamos a ver también en el capítulo 7, versículo 5 y en el capítulo 9, versículo 2. También pues Pablo nos va a recordar una cosa importante, que todos nosotros llevamos un gran tesoro. Y ese gran tesoro lo llevamos en vasijas de barro. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros somos del polvo y al polvo volveremos. Entonces prácticamente nos da a entender esto, ¿verdad? Que somos pasajeros, que somos temporales. Y este tesoro que llevamos, pues lo tenemos por gracia de Dios, no por mérito nuestro. Y la vasija, pues no es tan importante como su contenido muchas veces. Entonces nos da a entender pues esa finitud, esa realidad que tenemos. También en uno de sus puntos nos va a hablar de ser el buen aroma de Cristo. Somos el buen olor de Cristo. Para algunos, como nos lo va a decir, aroma de gracia, de amor, de paz, pero para otros aroma de muerte. ¿Por qué? Porque va a echar en cara a los otros el pecado que están viviendo y por eso va a ser un aroma de muerte. Por eso nos va a decir San Pablo aquí en este texto del capítulo 2, versículo 14, quién está digno, quién es listo, quién está capacitado para esta misión. Y al final el que está capacitado es aquel que Dios mismo ha capacitado para dar ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos ahora a la carta a los Gálatas. ¿Y qué nos dice la carta a los Gálatas? Nos va a hablar pues principalmente a los Gálatas que son soldados. Fíjense que es un pueblo que está llamado a la batalla, son soldados por naturaleza. Entonces por eso San Pablo va a utilizar muchos elementos que tienen que ver con la batalla, con ser soldados. Por eso nos va a hablar incluso de la armadura de la fe también San Pablo en otros textos. Esta carta fue realizada en el año de Corinto, alrededor del año 57. Y nos va a tocar pues esto de los Gálatas, que les va a hablar de qué se tienen que liberar. Pues se tienen que liberar del pecado. Pero es que nosotros somos soldados, ya somos libres, hemos batallado, hemos librado pues muchas batallas. Y San Pablo para motivarlos les va a hablar pues de que todavía falta una batalla. Y la batalla más grande y la batalla más fuerte que va a ser esa batalla espiritual. Por eso también les va a recalcar de qué libertad se trata. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 5, ¿verdad? Como decíamos, el pecado que esclaviza, la muerte también que nos esclaviza y todas las realidades humanas que nos van a arrancar de la presencia de Dios. Incluso
podemos ver y entender que en un momento, pues también nos va a liberar de la ley. Porque Jesús viene a liberarnos de la ley en la medida en que amemos al prójimo como a nosotros mismos, en la medida en que nos liberemos también de vivir una ley o una fe solo de preceptos y por cumplir, porque fíjense que eso pasa mucho ahora con nosotros. Podemos identificarnos con los Gálatas en el sentido de que, mire, es que es misa de precepto y tenemos que ir. Y no tendría que ser por obediencia o por miedo, sino que tendría que ser por amor, por deseo, por necesidad, para que nosotros estemos en la Eucaristía, para que nosotros vivamos la misa. Entonces vemos esa libertad, la libertad incluso de la ley, la libertad de los hijos de Dios. Vamos a ver que los horizontes de la libertad, pues Cristo nos rescata de todas las esclavitudes, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Vamos a ver nosotros, por ejemplo, aquí, Cristo nos libera de la carne, Cristo también nos da la libertad plena, porque también nos puede liberar espiritualmente. ¿Cuántas personas vemos que están atormentadas espiritualmente? Y vemos pues a esa presencia de Jesús que nos lleva a ese encuentro con Dios. Por eso vemos a Cristo como el Señor de la iglesia, y esto lo vamos a encontrar ya en la carta a los Efesios. Recordemos que Éfeso pues es otra ciudad grande que tiene también un puerto, y se van a dar situaciones aquí donde vamos a ver pues batallas, constante batalla, la batalla constante con la gracia de Dios. Aquí nos va a hablar, por ejemplo, de un personaje, nos va a hablar de Onésimo, que va a ser un futuro obispo de Éfeso. También nos va a tocar esta carta, la iglesia es la epifanía de la Trinidad. ¿Qué quiere decir esto? La manifestación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para todas las personas. Por eso vamos a ver que la iglesia que se manifiesta es la iglesia que es cuerpo de Cristo. Y nosotros nos entendemos, por eso San Pablo nos va a hablar mucho de la función del cuerpo, cómo el cuerpo tiene que ser funcional y todos los miembros, aunque sean los de menos importancia, por así decirla, o como él lo dice, los menos dignos, todos los órganos son importantes. Y vemos nosotros pues esta realidad a la que estamos llamados a servir y a ser parte de este cuerpo y a cumplir nuestra función a cabalidad. Porque imagínense, con solo que un órgano en nuestro cuerpo se rebele y deje de hacer lo que tiene que hacer, pues ya se nos complicó la existencia. Entonces vamos a ver nosotros la necesidad de que este cuerpo sea funcional, de que este cuerpo funcione en nombre de Dios. Vemos también acá, pues, la unidad y división de la iglesia. Se van a empezar a dar algunos problemas, se va a empezar a ver algunas corrientes heréticas que van a querer dividir la iglesia, y por eso Pablo nos va a hablar de esta unidad del cuerpo. El cuerpo no se puede romper, el cuerpo no se puede fragmentar, el cuerpo está llamado a vivir todo lo que tiene que hacer, pues en unidad, en una concordia, porque eso nos habla del ser cuerpo también, y por eso nos habla de la unidad y división de la iglesia. Somos una gran unidad, pero que también tenemos múltiples carismas, múltiples vocaciones, múltiples maneras para glorificar a Dios. Pasamos ahora también ya pues a la siguiente carta, que es la carta a los Filipenses. ¿Y qué nos va a decir esta carta a los Filipenses? Que Jesucristo es nuestro gozo. Esta carta nos va a hablar de la alegría, de la necesidad de ser alegres, de que el mensaje de Cristo no tiene que ser para personas apachurradas, como nos lo va a decir el Papa Francisco. Ya no más cristianos con cara de limón agrio, sino que necesitamos cristianos alegres. Cristianos que manifiesten el amor de Dios. Esta carta fue realizada aproximadamente en Roma en el año 61. Son de las cartas de la cautividad de San Pablo. Y como les decía, la alegría del apostolado. ¿Qué es el apostolado? Pues es el servicio que realizamos. Y nos lo va a presentar en el capítulo 2, versículo 1 al 2, donde nos va a hablar de esa alegría, de esa vigilancia y de ese amor para hacer las cosas. Vemos nosotros que no es fácil seguir a Cristo, porque para seguir a Cristo hay que renunciar a muchas cosas, pero esa renuncia no tiene que ser en tristeza, sino que tiene que ser una renuncia gozosa. ¿Por qué? Porque la fuente de la alegría es Cristo, porque la fuente de la alegría
es incluso uno de los frutos del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo nos da como uno de sus frutos, pues la alegría. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que transmita, que lo que viva, que lo que haga, lo haga con mucha alegría. ¿Por qué? Porque estoy llamado a dar ese testimonio de Cristo, y un Cristo vivo, no un Cristo muerto, no un Cristo que está destruido. Yo me recuerdo hace muchos años anduve en una comunidad y era sábado santo, no, domingo de resurrección, era domingo de resurrección. Y estaban los de la hermandad del sepultado llorando en el parque porque estaban bien tomados. Y es que mataron al maestro, y por allá iba el resucitado con una pachanga, y yo estoy llorando al sepultado. Entonces imagínense, pues sí es cierto, tenemos que vivir nuestra fe, nuestras tradiciones, pero también darles un sentido de Cristo que vive, Cristo que está presente en nuestra existencia. Y por eso nos va a invitar a pertenecer a una comunidad viva, una comunidad gozosa, una comunidad que por la presencia del Mesías se va a mantener en constante acción. Una comunidad que no se va a quedar dormida ni apagada, sino que va a ser una comunidad que va a crecer. Fíjense que todas las comunidades están llamadas a nacer, a crecer, a reproducirse. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya somos muchos miembros en la comunidad, pues hagamos 2 comunidades ahora. Y poco a poco, pues de esas 2 que salgan otras 2, y así pues ir atrayendo gente e ir creciendo. Obviamente, pues también en algún momento la comunidad tendrá que morir, porque suele pasar, es parte de la realidad de la vida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ocurrir en todo este tiempo que se vive? Pues que sea una comunidad de alegría en la gracia de Cristo. Continuamos. Ahora vamos a ver también pues la carta a los Colosenses. ¿Y qué nos va a decir esta carta como tema central? Nos va a hablar Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor, y por eso presentamos acá a Jesús sentado en su trono de gloria, porque Él es el Señor de vivos y de muertos, el Señor del tiempo, el Señor de todo, ¿verdad? Es el Señor del universo. Esta carta fue realizada aproximadamente en Roma en el año 63 y nos va a hablar de la majestad de Cristo, no solo para la iglesia, sino que para toda la iglesia y para todos los pueblos. Por eso se va a empezar a usar también para designar a Cristo, que Cristo quiere decir Mesías, ungido, el crismado. Va a ser también utilizar el título de Kyrios, el Kyrios. Señor, Kyrios quiere decir Señor. ¿Por qué? Porque se va a dar como que la diferencia entre el emperador romano y Jesús. Entonces vamos a ver nosotros pues que no, va a ser Jesús el Señor, y el Señor de todo lo creado, el Señor de todo lo que existe, aquí en el cielo, en la tierra, en el abismo. Por eso nos va a decir San Pablo en otra de sus cartas que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. También se va a dar una tentación, que es uno de los movimientos heréticos de este momento, el gnosticismo, la gnosis, que va a consistir en querer alcanzar el conocimiento y la sabiduría y la gracia sin la necesidad de Dios, solo por esfuerzo del ser humano. Y nosotros entendemos una cosa: Dios es el que tiene la iniciativa, Dios es el que da el primer paso, y Dios es el que se acerca a nosotros. Él es el que sale a nuestro encuentro y pone en nosotros ese deseo y esa necesidad de encontrarnos con Él. Entonces no es por mérito propio, es por misericordia de Dios. Seguimos entonces, pasamos ahora pues ya a otra carta, que es la carta a Filemón. ¿Y qué nos va a decir esta carta a Filemón? Nos va a presentar pues muchas situaciones que nos van a hablar de esta misericordia de Dios también. Nos va a decir incluso Filemón, Cristo es nuestra violencia. ¿Y esto qué quiere decir? No que Cristo nos agreda, sino que Cristo nos invita a romper incluso con nuestros límites, con nuestras barreras. Cristo nos invita a ser aguerridos para anunciar su nombre, para anunciar su gracia y para anunciar su misericordia. Por eso vemos aquí que se rompen las cadenas, las ataduras del ser humano se van a romper con ese encuentro con Cristo. Escrita aproximadamente en Roma en el año 63, esta carta pues se nos va a presentar como esa intercesión por Onésimo. Fíjense que Onésimo es un esclavo que se escapó, que le hizo una travesura a su jefe, a su dueño, a su amo, que es Filemón.
Pero ¿qué sucede? Pablo ya conocía de antemano a Onésimo, es su hijo también en la fe, porque por él la predicación de Pablo pues también se ha bautizado. Entonces Pablo pues va a interceder por él. El nombre Onésimo significa útil. ¿Y qué hace Pablo? Pues envía a Onésimo de regreso con su amo, con Filemón, para que cumpla lo que tiene que cumplir, para que viva lo que tiene que vivir. ¿Por qué? Porque es un compromiso ante la comunidad hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si no nos van a decir que somos tramposos, que jugamos la vuelta, que hacemos cosas que no son correctas. Vamos a ver que pues le va a ser difícil a Filemón volver a confiar en este esclavo, pero por la intercesión de Pablo, pues va a aceptarlo, no lo va a castigar con el castigo que en realidad merece por haber hecho lo que hizo, pero sí lo va a volver a recibir. Y por la intercesión de Pablo, pues alcanza otra vez un lugar en la casa de Filemón. Nos va a hablar también San Pablo aquí de la revolución o revelación. Nos va a hablar esto de que la palabra es un fermento. La palabra es una levadura que va a hacer que el reino de Dios crezca, que el reino de Dios germine en medio de todos los pueblos y nos dé ese testimonio que necesitamos de conocer, de amar y de vivir por Cristo. Pasamos ahora también pues a las dos cartas de los tesalonicenses. Tesalónica, pues una ciudad también bastante convulsa, que nos va a decir como lema de estas cartas: Jesucristo es nuestro porvenir. ¿Para qué? Para que las personas pongan su esperanza, su ilusión y su amor en Cristo Jesús. Por eso nos va a hablar de ese evangelio de la esperanza. Esta carta pues nos va a hablar de ese porvenir, de ese futuro que se acerca en Cristo. Escrita en Corinto alrededor del invierno del año 50 al 51. Recordemos que muchos de los viajes de San Pablo pues no van a ser así flash como los que hacemos ahora. ¿Por qué? Pues porque tenía que caminar, tenían que ir en barco, tenían que ir en caravanas, y a veces también pues cuando los alcanzaba el invierno pues era muy difícil viajar. ¿Por qué? Porque los climas son muy extremos. Y también en el mar no podían andar mucho los barcos. ¿Por qué? Porque fácilmente daban vuelta, fácilmente eran volcados por las olas. Y pensemos pues que en aquel tiempo pues los barquitos han de haber sido muy sencillos, muy endebles ante las situaciones que se tenían en la naturaleza. Vamos a ver nosotros pues aquí pues este evangelio de la esperanza. Esta palabra esperanza va a aparecer aquí 36 veces. ¿Y qué quiere decir la esperanza? Pues esperar lo que no tenemos todavía. Vamos a ver que Tesalónica es el puerto principal de Macedonia, una ciudad muy cosmopolita. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente de todo lugar y con todos los credos posibles y habidos y por haber. Incluso vamos a ver aquí, por ejemplo, que se va a dar la prostitución sagrada en algunos templos. Imagínense, eran mujeres que se dedicaban a la prostitución y que el culto en estos templos de la fertilidad era pues acostarse con estas prostitutas para rendir culto a esos dioses paganos. Entonces, imagínense, toda esa batalla le toca aquí a los primeros cristianos, esa tentación constante, ¿verdad? Vamos a ver también que el evangelio de la esperanza, pues como esa respuesta a esas sectas paganas que van a tener ahí. Esa esperanza que tienen que tener los primeros cristianos para poder sobre todo abandonar los ídolos, convertirse a Dios, servir al Dios vivo y verdadero y aguardar también pues la vuelta desde el cielo de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de la muerte. Jesús que nos va a librar del castigo. Y esto lo encontramos en la primera de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 al 10. Pues vemos esa esperanza, esa respuesta. Y el objetivo, pues como decimos, pues la vida eterna. Alcanzar esta vida eterna. Estamos caminando, estamos aguardando para alcanzar esa eternidad a la que todos hemos sido llamados, como nos lo va a decir con el profeta Jeremías: antes de que nacieras te conocía y te consagré. ¿Y a qué nos ha consagrado Dios? A la vida eterna. Estamos llamados todos a vivir eternamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues nos perdemos en el camino. Nos contaminamos, nos corrompemos, hacemos nuestro capricho y lo único que pasa es que nos alejamos de Dios. Nos perdemos, nos quedamos lejos de Dios. Pasamos a la siguiente carta, que es la carta a Timoteo, cartas a Timoteo, que nos va a hablar pues también aquí de una realidad San Pablo, perdón, que es conservar el depósito y conservar el depósito de la fe.
No podemos rendirnos ante tantas situaciones que vivimos, sino que tenemos que mantener esa fe viva. Como dice aquí, ante las desviaciones doctrinales, cismas, herejías, conserva ese depósito. Y nos lo va a decir tanto en la primera carta como en la segunda. A Timoteo pues se le va a cuestionar porque es muy joven, pero en realidad pues no hay edad para conocer a Jesús, no hay edad para dar testimonio de él. Aunque Timoteo pues ha estado delicado de salud, pero seguro y generoso, Timoteo tiene que abrir los ojos ante los peligros actuales de la iglesia y sentirse pues fortalecido en la fe por su propio sacerdocio, invitado por eso a defender esta casa, este reino de Dios, este templo del Espíritu Santo, que son todos y cada uno de los cristianos. Va a invitarle San Pablo a vivir la justicia, la honradez, la fidelidad, la confianza y la piedad para entrar en el reino de Dios. ¿Cómo vivimos nosotros esa fidelidad a Dios? Pues siendo fieles a la palabra, buscando aquello que pertenece a nuestra iglesia para crecer en esta fe de la iglesia. Por eso nos presenta aquí pues esta entrada a esta ciudad de Dios, ¿verdad? A esta dimensión de la gloria eterna. Por eso nos dice aquí, le va a decir Pablo a Timoteo, administra la iglesia de Dios. Administrarla quiere decir saberla guiar, saberla llevar, alcanzar esa fe verdadera y alcanzar ese encuentro pleno con Cristo. También pues aquí nos va a dar varios consejos San Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a invitar pues a los cristianos de las comunidades pues a que vivan bien y que vivan correctamente, ¿verdad? A que no se pierdan, a que sean íntegros, a que no tengan rencores, a que sean piadosos, a que no se descarríen ante tantas situaciones. Por ejemplo, nos va a decir las mujeres que sirvan con abnegación a sus maridos por su fe en Jesucristo, por su entrega apostólica, también por la fe en la iglesia de Dios, también que se transmita esa fe y esos valores que vienen pues del verdadero conocimiento de Cristo. Tenemos ya pues acá también la carta a Tito. ¿Y de qué nos va a hablar esta carta? Pues que Jesucristo es nuestra riqueza. Somos ricos porque poseemos a Cristo. Escrita alrededor del año 66 al 67 en Roma, y nos va a hablar el apóstol que está al servicio de los sacerdotes. Ese apóstol que va a servir a los presbíteros de la comunidad y les va a ayudar a saber guiar y dirigir a la comunidad a ese encuentro con Cristo. Por eso nos va a dar pues varias situaciones. La principal va a ser la pastoral en la vida de San Pablo, donde nos va a enseñar que esa acción de la iglesia, todos y cada uno de nosotros la realizamos con nuestro servicio y con nuestra presencia. Nos va a dar una galería de retratos. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de los distintos personajes, tanto de los paganos como de los que son judíos, como de los que son cristianos, como esos judeocristianos que tienen que vivir en esa realidad entre el paganismo y el cristianismo. Nos va a dar un retrato del apóstol de Cristo y va a ser un retrato pues del mismo San Pablo. ¿Por qué? Porque va a ser donde él pues va a hablar un poquito de las realidades que Dios ha puesto en él y que como, aún siendo el más insignificante, pues Dios le ha concedido la gracia de anunciar ese evangelio a todas las naciones. Y por último nos da un retrato de Tito, hijo legítimo en la fe. Y por eso la figura del bautismo, ¿verdad? Todos nosotros tenemos hijos legítimos en la fe, que son nuestros ahijados. Pues esa responsabilidad que tenemos por todos y cada uno de ellos es la que Pablo pues tiene aquí con Tito. Y por eso pues lo guía, lo educa y por eso le habla de que no pierda su tesoro más grande. Y ese tesoro más grande es poseer a Cristo y que Cristo nos posea. Por último tenemos ya la carta a los Hebreos. Una carta pues bastante fuerte. ¿Por qué? Porque va a ser dirigida a aquellos que estaban como judíos, pero que ahora que se han convertido al cristianismo han tenido que renunciar a todo lo que creían y a todo lo que eran. Una carta pues que nos va a hablar de Jesucristo, nuestro sacerdote. Jesucristo, nuestro sumo y eterno sacerdote. Nos vamos a ver aquí pues a Jesús como ese sacerdote eterno y nos lo va a configurar con Melquisedec.
Melquisedec, que es el que unge a Abraham en el Génesis. Y vamos a ver pues esta realidad de Cristo para que los que se han convertido pues no se sientan vacíos. Fue redactada más o menos, en Italia en el año 65 y nos va a hablar de Jesucristo. El sacerdote Jesucristo va a darnos una conferencia bíblica sobre el sacerdocio. Todo esto en el capítulo 1, donde Cristo pues es el sumo y eterno sacerdote, y Cristo tiene 3 dimensiones: sacerdote, ofrenda y altar. Y que Cristo ya no tiene que presentar ni un sacrificio más. ¿Por qué? Porque el sacerdocio del Antiguo Testamento era un sacerdocio imperfecto. En cambio, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio perfecto y pleno. El sacerdote del Antiguo Testamento tenía que presentar primero una ofrenda por él y por sus pecados para poder presentar después las ofrendas y los sacrificios de los demás. Pero con Jesús ya no pasa esto, porque nos lo va a decir San Pablo y lo va a recalcar muy bien. Si antes la sangre de machos cabríos nos concedía el perdón de los pecados, ¿cuánto no más ahora la sangre del Hijo de Dios? Esa sangre que todos los días que vamos a la misa, a la Eucaristía, comulgamos con ese cuerpo y esa sangre. Ese Jesús que se ofreció y que murió, pero que resucitó por nosotros, está presente, vivo y real en el Santísimo Sacramento del altar. Entonces esta carta trata de darle respuesta a todos aquellos que estaban antes en el templo de Jerusalén, pero que por su conversión pues lo han perdido todo. También nos va a hablar de la situación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos habla de esa realidad de Cristo como Hijo de Dios, como este Cristo que es el Señor de la creación. Como va a decirnos San Juan también, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. También vamos a tener un exordio final. ¿Y qué es esto de exordio? Pues va a ser una aclamación y una recalcar todo lo que Jesús es. Este es todo lo que el Antiguo Testamento dejó de ser válido. ¿Por qué? Porque en Cristo este Antiguo Testamento pues ha sido cancelado. Y nos vamos a dar cuenta que va a pasar algo importante. Jesús va a decirle a los judíos: destruyan este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Y pues sorprendentemente pues Jesús está hablando de su cuerpo, no del templo. Pero sorprendentemente en el año 70 es destruido el templo y se acabaron los sacrificios para Israel. Ya no hubo más sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos en el templo para Dios, porque el templo fue destruido. Entonces de esto nos va a hablar San Pablo acá. También de esto que se va a acercar, de esto que se va a dar también para los israelitas. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo va a decir también en el Evangelio. Ya no solo en el templo se va a alabar a Dios, se va a alabar a Dios en lo alto de los montes y en todo lugar. Ahora pasamos pues a otro tema. Antes del Apocalipsis, pues vamos a mencionar las cartas católicas. Recordemos que las cartas católicas se les llama así. ¿Por qué? Porque son cartas y que no están dedicadas a la iglesia, no a una comunidad en específico. Tenemos a la carta de Santiago, que va a ser pues el fundamento bíblico que tenemos nosotros para el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces aquí nos va a decir Santiago pues que si alguien está enfermo, que llame a los presbíteros, que oren por él, que le unjan con aceite, y si es la misericordia de Dios, pues el enfermo se sanará. Pues esa es invitación en esta carta. Las cartas de Pedro, que van a ser pues también un testimonio de Cristo, realizada seguramente por San Marcos. Vamos a ver también las cartas de San Juan, 3 cartas que posiblemente difieren mucho del Evangelio de San Juan, y por eso se cree más que sean de San Juan, que pertenecen a la escuela joánica, y esto quiere decir a los discípulos de San Juan. Pero va a tocar un punto clave: Dios es amor, y si Dios es amor, pues nos va a enseñar que Dios trasciende todas las situaciones. También vamos a encontrar la carta de San Judas Tadeo, y San Judas Tadeo pues nos va a hablar de múltiples temas en esta carta. Y como les decía el otro día, a veces somos devotos de alguien y ni siquiera hemos leído lo que ha escrito, ¿verdad? Incluso San Judas Tadeo pues tiene una carta, y si soy devoto de San Judas Tadeo, pues esa carta la tengo que conocer, me la tendría que saber. ¿Para qué? Pues para dar testimonio pues de esta fe que tengo en este santo. Entonces esas son las cartas católicas, como les decía,
católicas porque no son para una comunidad, sino que son para toda la iglesia. Entonces ahora ya pasamos pues al libro del Apocalipsis. Lo vamos a mencionar así de forma somera. ¿Por qué? Porque este es uno de los primeros libros que vamos a tocar en los temas que vamos a dar más adelante, y a una profundización un poco más con un solo libro. ¿Por qué? Porque en realidad, pues este resumen, esta degustación que estamos dando es para que nos despierte el gusto y el deseo, pues por buscar esa formación, ese conocimiento de la palabra de Dios, esta realidad, esta sed que tenemos de Jesús. Recordemos, las obras de misericordia nos dicen que hay que dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Y muchas veces no es solo lo material, entra también aquí lo espiritual. Y todos nosotros tenemos sed y hambre de la palabra de Dios, del conocimiento de la gracia de Dios, del magisterio de la gracia, que nuestra iglesia pues lo custodia celosamente y que nos lo revela y nos lo da para que nosotros aprendamos a vivir toda la gracia de Dios. Tenemos un prólogo que va a ser esa introducción. Yo, Juan, exiliado en la isla de Patmos, tuve la revelación del Señor y escuché y vi, y empieza San Juan a escribir. San Juan ya es un anciano. Yo les comparto a mis alumnos muchas veces, pues que ha de haber sido pues bastante emocionante escuchar esas visiones de San Juan, que seguramente San Juan no era el que escribe, sino que son sus discípulos, porque San Juan está en éxtasis. En ese tiempo no había tus bolígrafos Bic, no había una surresma de papel para escribir o una impresora o algo así, sino que me imagino que los discípulos que están alrededor de él están escuchando lo que él está contando y ellos lo van anotando. ¿Por qué? Porque es impresionante todo lo que San Juan nos va a decir. Como decíamos, es un libro de consolación, es un libro de consuelo, es un libro litúrgico que es proclamado en la liturgia. Hay una parte del Evangelio de San Juan, del Apocalipsis de San Juan, que la hacemos todos los días en la Eucaristía, y es la proclamación del trisagio, ¿verdad? El proclamar a Dios 3 veces santo. Y esa proclamación del santo, 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 pues es lo que nos invita hoy, pues aquí, a través de este Apocalipsis, a seguir buscando y glorificando a Dios. Vamos a tener una segunda parte que van a ser las 7 cartas a las iglesias de Asia. Y estas iglesias pues tienen distintas realidades pues que Dios pues les llama la atención. A una le va a decir: yo conozco tu amor, yo conozco tu sacrificio, sé lo que has sufrido, pero te estás enfriando. Y así todas las cartas van a ser dirigidas a estas comunidades. ¿Para qué? Para que reaccionen, para que cambien, para que se perfeccionen y se mantengan más unidas a la gracia de Dios. Nos va a presentar también otro punto que va a ser la victoria de la iglesia sobre el imperio pagano, y un imperio pagano politeísta y perseguidor. Por eso vamos a ver la destrucción, vamos a ver el derrocamiento de la bestia también, ¿verdad? Donde vamos a encontrar pues en este libro muchos signos, muchos símbolos, vamos a encontrar una numerología, vamos a encontrar pues colores, figuras fantásticas, animales, pero que también están viviendo una realidad distinta a la común. Por ejemplo, podemos decir el cordero, pero un cordero degollado que va a representar a Cristo, ¿verdad? Y él es el digno de abrir el libro y sus sellos. Vamos a encontrar también, por ejemplo, pues los colores de los jinetes, los 4 caballos, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente nos dice: mire, ahorita es el 4º jinete y con la guadaña porque es el caballo verdoso y que representa pudrición, ¿verdad? Entonces es la muerte que está cabalgando, se está cumpliendo el Apocalipsis. Y entendemos nosotros que las figuras del Apocalipsis pues son figuras que van a ser cíclicas en la historia del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano va a vivir estas situaciones constantemente. Cayó fuego y azufre. Entonces ahorita nos van a decir: mire lo que está pasando en la isla de La Palma, en España, pues es el apocalipsis, se va a acabar ahí el mundo. Pues aquí cayó hace como 4 años la del volcán y seguimos todavía, ¿verdad? Entonces es cierto, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, porque en realidad no sabemos ni el día ni la hora. Entonces vamos a ver ese triunfo de la iglesia contra este imperio que quiere destruir a la iglesia y que al final de ser precursor va a pasar a ser protector de la iglesia.
Por eso vamos a ver también, y muchos protestantes lo agarran esto, porque mire, ahí en el Apocalipsis, mire, ahí dice, ve, Roma la gran prostituta, y ahí habita el anticristo. Mire, ahí está, ya vio, el Papa es el anticristo. Y no es eso, pues, tenemos que interpretar que la iglesia, que Roma vivió un proceso de conversión, y de ser la gran prostituta, pasó a ser el depósito de la fe. Y de habitar en ella el emperador romano, que era considerado la bestia, que es Nerón, porque es el que causa más destrozos, es el más sangriento, pasa a ser la sede de la cátedra de San Pedro. Entonces vemos un proceso de transformación. No podemos agarrar la palabra de Dios e interpretarla literalmente. Con la numerología nos pasa. Mire, 144,000 se van a salvar. Mire, solo 144,000. ¿Ya vio? Si así es, ya nos quedamos sin lugar todos, pues, hasta los que lo están proclamando. ¿Qué tenemos que entender? Pues 144,000, un número incontable, un número grandísimo, que no nos alcanzan nada para contar esa muchedumbre que está llamada a pasar a formar parte de esta patria celestial. Tenemos otros elementos ahí, por ejemplo, nos va a decir, vi un como hijo de hombre, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Pues vi un ser humano. Los 24 ancianos, que van a ser las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles también. Pues va a tener muchos símbolos, va a tener muchos elementos. La mujer vestida de sol que se nos va a presentar en Apocalipsis 12. ¿Y qué va a ser pues esta mujer vestida de sol? Pues es una representación de la iglesia, pero que también nos habla de la Santísima Virgen María. Nos dice que esta mujer está vestida de sol. ¿Qué quiere decir esto? Cubierta por la gracia de Dios. ¿Cómo saluda el ángel a la Santísima Virgen María? Dios te salve María, llena eres de la gracia de Dios. Pues esto lo encontramos pues tanto en el Evangelio como en el Apocalipsis aquí manifestado. Nos va a decir que la mujer tiene una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y esto nos habla pues de el nuevo Israel, del pueblo de Dios, de los 12 apóstoles también. También nos habla de que las memorias, fiestas y recuerdos de la Virgen María que tenemos, pues se viven durante todo el año. Por eso hablamos también de los 12 meses, pues recordando la acción de Dios en la Santísima Virgen María. Nos dice el texto que esta mujer tiene la luna bajo sus pies. ¿Y qué representa esto? Pues que no brilla por luz propia. Ella refleja al sol de justicia que es Cristo. Y eso es lo que hacen de nuestra Santísima Madre, la Madre de Jesús. Ella no brilla por sí, ella brilla porque refleja a Cristo. Y la iglesia también está llamada a brillar. ¿Por qué? Porque estamos llamados cada uno de nosotros a reflejar a Cristo, a que Cristo se manifieste a través de nosotros. Nos dice el texto aquí, por ejemplo, nos habla de un dragón con 7 cabezas. Fíjense que el 7 significa plenitud y las cabezas significan sabiduría. Entonces es un dragón que tiene una sabiduría inmensa. Ese dragón va a ser la serpiente antigua. ¿Qué quiere decir esto? Que es la serpiente del Génesis, pero que creció, evolucionó a través de los siglos y se convirtió en un dragón. Y este dragón ronda a la mujer para devorar al niño que va a dar a luz. Y esa es una realidad que vivimos en iglesia. ¿Por qué? Porque hacemos un retiro, evangelizamos, llamamos gente y cualquier cosa es pretexto para que la gente se retire. Y llevamos a la gente al retiro, hacemos venta, le compramos hasta su Biblia, le pagamos el retiro y el hermano pues ahí está más o menos y de repente se lo comió el dragón porque ya no llegó. Pues imagínense, trabajamos bastante y al final pues el dragón se sigue comiendo a los cristianos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues seguir trabajando y fortalecer a nuestros hermanos en la fe. También nos va a presentar 7 sellos, ¿verdad? Los 7 sellos que tienen que ser abiertos. Y vemos nosotros que son sellos que se tienen que manifestar para realizar y revelar el plan divino. ¿Y quién va a abrir esos 7 sellos? Como les decía, una figura sobrenatural. Porque es un cordero, pero que está vivo a pesar de estar degollado. Es la representación de Cristo. Las 7 trompetas, pues va a ser esa manifestación de la gracia de Dios a todos los puntos de la tierra, donde vamos a ver que ese mensaje tiene que llegar a todo lugar. Y es una llamada de atención para que todos pongan atención en este mensaje que nos viene de la gracia de Dios. Entonces vemos nosotros acá
pues esto de las 7 trompetas. También vemos 7 copas, ¿verdad? Que se tienen que derramar. Y muchas pues nos van a hablar pues de dolor, de amargura, de sufrimiento, pero al final se tiene que derramar o llenar esta copa que va a ser la de acción de gracias. Vemos también que va a haber una paz milenaria, por eso es que tenemos la realidad de gente que nos dice que mire, el año 2000 iba a pasar esto, el año 100 iba a pasar esto otro. Entonces, cada cierto tiempo la gente asocia esto de la paz milenaria con supersticiones o con realidades que van a acontecer. Y por último, pues tenemos un epílogo que nos va a invitar pues a manifestar y a leer este libro, que el mismo Juan lo va a decir, que sea un libro que se lea en la celebración litúrgica. Como les decía, nos va a hablar de Dios creador como Señor, de Cristo como nuestro Redentor. Cristo es el Señor de la iglesia, Cristo es el Cordero Redentor, Cristo es el Cordero victorioso. Cristo no es un Mesías cualquiera. ¿Por qué? Porque ha habido muchos Mesías a lo largo de la historia y que se siguen manifestando. No hace mucho, antes de la pandemia, un melenudo por ahí por Alemania se manifestó con que era el Mesías, con que era Jesús, ¿verdad? No sé al fin qué pasó, si también el COVID se lo llevó, pero no sabemos, ¿verdad? No es maldad que conste. Cristo es el esposo de la iglesia, entonces nos tenemos que ataviar, nos tenemos que llenar de gracia y de elementos de santidad para poder estar en este banquete de bodas. Nos va a hablar del Espíritu Santo como ese santificador que necesitamos y de la iglesia como esposa del Cordero, una iglesia con una realidad humana y divina, una iglesia que es un pueblo sacerdotal y real, una iglesia que es novia y esposa del Cordero de Dios y que se presenta ante él sin mancha ni arruga. ¿Y esto qué quiere decir? Que se presenta sin pecado ante Dios. Por eso caminamos nosotros a ese encuentro de Jesús, caminamos a esa realización celestial donde los poderes del maligno no prevalecerán sobre ella. Por eso nos habla aquí también de una bienaventuranza eterna, una llamada en el libro del Apocalipsis a confiar en la misericordia de Dios, a confiar y conocer esa gracia que se nos ha revelado a través de la Sagrada Escritura. Entonces esto es la estructura del libro del Apocalipsis. Como dice al final, el texto del Apocalipsis nos dice, permítame, el que da fe de estas palabras dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús esté con todos nosotros. Esto es del libro del Apocalipsis, es el final, y nos manifiesta pues este sí, vengo pronto. Jesús está con nosotros. Pase lo que pase, pandemias, calamidades, terremotos, guerras, cualquier situación, Cristo está con nosotros. Cristo no nos deja. Por eso decimos, Maranatá, ven Señor Jesús también. Y por último, pues aquí tenemos una situación. Católico que no se forma, se deforma. Pues sigamos en constante formación, por favor. Hay varias escuelas. Por ejemplo, tenemos en Villanueva una escuela que trabaja los lunes en la noche. Los martes, pues tenemos la escuela, una escuela de formación en Santa Rita por la mañana. En la tarde, pues comparto con unas señoras del Zapote también. El miércoles, pues tenemos una formación litúrgica en las noches para Villanueva. El jueves tenemos escuela bíblica aquí en Santa Marta de 9 a 11 de la mañana. Estamos dando cabalmente ahorita pues los textos de los evangelios y estamos viendo también Mariología. También el viernes tenemos un grupo de formación bíblica ahí en Santa Rita de 7:30 de la noche en adelante. Y el sábado pues tenemos también otra escuela bíblica en Santa Marta que nos va a, que con la que trabajamos y con la que vivimos, pues también pues una formación que es de 3 de la tarde, 3:30 de la tarde a 5:30 de la tarde. Entonces, por eso la invitación a que sigamos en formación. Y también pues pusimos esta gráfica aquí. Nelson nos hizo favor, él es el floor manager, el que hace todos los diseños, nos hizo favor de poner esta gráfica, pues que nos muestra a niños formándose. Tenemos que ser como niños, estamos llamados a aprender, nos toca aprender todos los días e incluso algún día nos va a tocar aprender a morir en la gracia de Dios.
tenemos pues una intención, pues que se haga una formación quincenal. Muchos de los alumnos de los que participaron en esta formación nos han pedido esto, que haga esta formación cada 15 días, a través también pues del Zoom, de Facebook Live, incluso de YouTube. Y ahí sí que pues estamos dispuestos a servir. Pues si esa es la intención, pues si se quieren apuntar a esta formación, pues apuntémonos. Como les dije en un momento, pues es una formación pues gratuita, es un aporte de mi persona y de las escuelas que al final pues también con las que colaboro, de invitar a todas las personas a tener este conocimiento de Dios, a vivir esta experiencia maravillosa que es conocer la palabra para poderla vivir y poder ser mejores cristianos. Muchas gracias. Nuevamente mi nombre. Y pues ahí está mi número de celular para que lo apunten, para que si tienen alguna duda, algún comentario, pues lo puedan hacer. Incluso pues mi correo electrónico. Les damos gracias pues desde esta casa, Juan Carlos Terrey y Nelson Raimundo, que es el que nos ayuda pues a hacer toda esta maravillosa presentación de internet, porque si la tecnología pues nos atropella todavía un poco, entonces cuesta un poquitín, pero aquí estamos, dispuestos a servir y compartir con todos ustedes. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta que quieran hacernos. Estamos aquí todavía, tenemos un poquitín de tiempo. Perdón que hoy nos pasamos un poco, pero es parte de todo. Muy bien. Magdalena Hernández, muchas gracias, profesor Juan Carlos. Que Dios le bendiga. Gracias, Magda. Vamos a ver, ¿alguna pregunta o algún comentario? ¿O quedó claro como el lago de Amatitlán, como les digo? No, espero que sí. Gracias por estas clases que han sido de mucho crecimiento, por lo menos para mi persona, me imagino que para muchos también. Bueno. Gracias, porque ha sido de mucha sabiduría. Gracias, Ingrid, que Dios me la siga bendiciendo. Saludos a su mami. Gracias. Dios la bendiga y que siga adelante. Gracias, gracias. Carlos está levantando la mano. Carlos Getellá. Buenas noches. Buenas noches, Carlitos. Saludos a Claudia y a Josué. Gracias. Una pregunta. La carta de los Efesios es una carta de eclesiología. ¿Perdón? La carta de los Efesios es una carta de eclesiología. Sí, es de eclesiológica. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de la estructura de la iglesia. Y recuérdense una cosa, por ejemplo, en estas cartas, San Pablo va a hablar incluso de las características de los presbíteros, de los diáconos y de los obispos. ¿Para qué? Para que dirijan mejor la iglesia. Muy bien. Otra pregunta más por ahí. Comentarios, aceptamos. Buenas noches. Buenas noches, Margarita. Dios le bendiga. Yo sumamente agradecida porque es una gran enseñanza. Personalmente me ha enriquecido mucho y Gracias. yo le agradezco de todo corazón. Yo pertenezco a las catequistas de Villanueva y por motivo de pandemia me he quedado en El Salvador y estoy acá saludándolo desde El Salvador, recibiendo grandemente esas enseñanzas. Qué bueno que está bien. Ahí se come una pupusa al saludo de nosotros entonces. ¿Cómo no? Un abrazo para todos y mucho gusto en conocerlos. Muchas bendiciones. Y estoy dispuesta a seguir recibiendo sus enseñanzas. Con mucho gusto. Mil bendiciones. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias. Bendiciones. ¿Alguien más? ¿No quieren platicar? Bueno, no quieren preguntar. Quedó bien claro entonces, digo yo. Muy bien. Profe, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí, Gloria, Dios la bendiga. Gracias, igualmente. Buenas noches. Ahí estoy viendo a doña Olguita. Mucho gusto, doña Olguita. Zapón. Juan Carlos, yo tengo una inquietud. Yo he oído que cuando Pablo iba que a Damasco fue que le ocurrió eso, ¿verdad? De la sacudida y que se quedó ciego y que fue cuando el Señor lo tocó. Pero tengo duda, Dios sí, tuvo un problema con Damasco, con Siria. No sé si eso es así o estoy mal.
que los Recuerden maldijo. ustedes pues que hay mucha información, hay muchos datos y hay una situación también que hay pueblos que existieron, dejaron de existir y volvieron a existir nuevamente y algunos pues ya no están en el mismo lugar. Entonces problemas pues siempre hubo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo problemas por la misma persecución, los judíos que perseguían a los cristianos, después también la persecución romana que fue más aguerrida. Y donde vamos a ver a San Pablo, pues que cuando llega a Damasco, pues obviamente nadie lo quería. Y creerle a San Pablo, pues ninguno, no, me hiciste, nos va a matar, ¿para qué lo vamos a creer? Es una trampa. Entonces a San Pablo en realidad, Damasco y los primeros grupos donde se manifestó como discípulo de Cristo le costaron horrible. ¿Por qué? Porque no le creían. No le creían y fue un proceso donde él pues prácticamente va dando testimonio de su conversión. Y por eso, pues al final nos va a hablar prisionero del amor de Cristo, ¿verdad? Y donde va a darnos ese testimonio, pues del sufrimiento, de lo que vive y que está dispuesto a vivirlo solo por amor a Jesús, solo por amor a Él. Pues vamos a ver que Damasco, pues sí va a tener algunas situaciones, pero más que todo, digamos que son situaciones internas. Son situaciones que se van a dar al inicio incluso, porque si nos damos cuenta, Ananías, por ejemplo, no quiere ir a orar por Pablo. Al contrario, Ananías dice, no, hombre, Señor, si cómo molesta, mejor dejarlo así, va a dejarlo ciego. Pero al final, pues la misericordia de Dios se vale de todos nosotros, aunque seamos los más grandes pecadores, para manifestar su gracia y su misericordia. A veces fíjense que a veces nos pasa incluso que nos autojustificamos. Ay, es que yo no soy digno. Pues lo que pasa es que no quiero asumir el compromiso. Ay, es que yo me siento mal, yo soy un pecador. No, pues todos somos pecadores, nadie es digno, todos somos pecadores. Pues, aunque se sienta como se sienta, usted dele y manifieste la gloria de Dios. Es cierto que hay que vivir un proceso de conversión donde voy a tener que ir renunciando a ciertas cosas que me alejan de Dios. Pero como decimos, es un proceso, no es mágico, al contrario, es un proceso, incluso a veces lleno de sufrimiento. Yo en una de las escuelas que tengo, donde he dado clases, tuve una alumna que fue prostituta y a ella le costaba mucho. ¿Por qué? Porque su familia no le creía. Y sufría, vieran que sufría bastante porque la familia incluso la hacía de menos y la dejaban de lado. ¿Y qué pasaba? Pues que un día me dice, mire, es que a veces me dan ganas de echarme una mi trabajadita siquiera el viernes y sábado para juntarlo de todo el mes, ¿no? Un viernes y sábado que trabaje, pago todo, pero mire, por amor a Cristo no lo hago. Y pasaba pena la pobre, y ya sabía muy bien que de plano hacía muy bien su trabajo porque dice que viernes y sábado se acaba el mes, ¿no? Pero imagínense, la misericordia de Dios se manifiesta en un proceso de conversión. Y donde rompo, pues como decíamos anteriormente, rompo mis cadenas, rompo mis ataduras, aquello que me separa de Dios. Y que no es un proceso fácil, es un proceso bien difícil, ¿sí? Gracias, profesor. Una otra, disculpe. Cuando vemos el Apocalipsis, estamos hablando de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. La Biblia latinoamericana contiene explicaciones sobre estos símbolos. Sí, contiene esas explicaciones. Y si no, pues, por ejemplo, en la Divina Providencia está un librito que se llama Si Vengo Pronto, que tiene, pues, explicación también desarrollada de cada uno de estos temas también, ¿verdad? Y ahí encontramos, pues, explicación. Hay otros libros, porque hay unos libros muy buenos ahorita de la editorial Claretiana, que están haciendo un libro por cada libro de la Sagrada Escritura, fíjense. Entonces, ahí vemos nosotros tantas situaciones donde podemos aprender esos significados. Por eso les decía, hay una numerología, hay un significado de los colores, hay un significado de las formas, hay un significado de los números, como decíamos, la numerología, de tantas cosas que nos aparecen aquí en el Apocalipsis, que es un libro de signos, pero de signos que nos tienen que llevar a vivir la esperanza. Imagínense, uno de los signos va a ser la sangre, los que blanquearon sus túnicas en su sangre, ¿verdad? Los que han blanqueado sus túnicas con su sangre. Entonces nos recuerda, por ejemplo, al Génesis, donde Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama justicia ante mí. Entonces nos va a entender, pues, el proceso de todos los mártires. Y esa sangre de estos mártires clama justicia ante Dios. Hoy, pues, seguimos teniendo mártires. No hace mucho tuvimos una beatificación de unos mártires en el Quiché y vamos a seguir teniendo más. ¿Por qué? Porque se van a acercar en nombre de Dios próximas canonizaciones también, ¿verdad?
porque estamos llamados a reconocer esa santidad de nuestros hermanos que no dudaron en sacrificarse por el anuncio del evangelio. Entonces, encontramos bastante literatura. Y como les decía, si tengo la Biblia latinoamericana, si tengo la Biblia de Jerusalén, ahí encuentro explicaciones cristianas, católicas, que me ayudan a entender estos textos. ¿Sí, Nelson? Pues saludamos también pues desde acá a Transmisiones Católicas, que nos apoyó con compartir el video. Transmisiones Católicas es una entidad que en Villanueva pues transmite las Eucaristías y transmite formaciones y pues momentos de oración y de alabanza y de aprendizaje pues desde Villanueva para todo el mundo, porque en realidad se va ya para todo el mundo. Entonces los saludamos también a ellos porque Transmisiones Católicas en vivo pues está transmitiendo pues también esta formación. Saludos para todos. Entonces yo creo que ya vamos a ir terminando. ¿Nos tienen otra pregunta más? Ricardo Villatoro Salazar, pregunta en Facebook. Muchas gracias, profesor. En Romanos 16:1 y siguientes menciona la diaconisa Febe. ¿Hubieron otras mujeres como ella? Sí, fíjense que por ejemplo ayer nos preguntaban de las profetisas y hoy pues nos preguntan de las diaconisas. Había profetisas en Israel, pero recordemos que por el machismo pues quedaron un poquito como relegadas. A veces solo se mencionaban y eran las hijas de algunos profetas, por las profetisas. Y por las diaconisas era una función, recuérdense ustedes, de servicio a la comunidad, como nace el diaconado. Poco a poco ese servicio a la comunidad pues se volvió un servicio al altar, al templo, de colaboración al presbiterado y al episcopado. Entonces las diaconisas ya existían, eran mujeres que servían a la comunidad, atendían a los huérfanos y a las viudas, pero ahora vamos a entender nosotros que, por ejemplo, a partir del Vaticano II se nos habla del diaconado permanente, donde se convoca a hombres y a mujeres, se convocaba a hombres primero al diaconado permanente. Y ahora pues el Papa Francisco abrió este diaconado pues tanto para los varones como para las mujeres, para que se sirva en la iglesia. Lastimosamente pues muchos son los llamados porque el Papa llama a muchos y casi nadie se quiere comprometer, ¿verdad? Porque si es una llamada bien seria de comprometer tiempo, esfuerzos, comprometerse de servicio a la comunidad y a la iglesia. Entonces esa es la figura de las diaconisas y que pues ahora pues se nos está invitando a vivir el diaconado permanente, que es personas que ya han culminado todas sus responsabilidades como padres, como esposos y que ya tienen una vida más estable y que se les compromete a ese servicio del diaconado permanente, con el permiso de su familia para que puedan ejercer ese diaconado. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Carlos. Sí. De la Apocalipsis habla de la bestia. Yo tenía medio estudiado sobre ese tema. A ver si me puedes apoyar. Estaba entendido que la bestia era César Nerón en el tiempo que se vivió. Nerón es el anticristo y la bestia va a ser prácticamente el poder del Imperio Romano. El poder del Imperio Romano que llega y destruye todo lo que está a su alrededor. Pues el anticristo va a ser el emperador romano en su momento. Hoy, ¿quién es el anticristo? El mal. El que está en contra de las cosas del Señor. Ajá, muy bien, Yoli. Todo aquel que hace lo contrario a Cristo es el anticristo. Entonces, si quiero ver al anticristo, parémonos ahí un ratito en el espejo, ¿no? Ahí lo miramos. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos lo contrario a Cristo. ¿Jesús decía mentiras? No. ¿Jesús se enojaba y maltrataba? No. ¿Jesús hacía malas señas? No. Entonces, imagínense, entonces, ahí ya soy el anticristo, pues. Pues ahí vamos viendo nosotros, pues, que son figuras que nos aparecen en el libro, pero que nos hablan de un significado que va más allá. En ese momento en el que se escribe el Apocalipsis, ¿qué es lo que pasa? Pues la gran prostituta de Roma, el anticristo va a habitar en ella, el anticristo va a ser el emperador y la bestia, el dragón, es el poder de ese imperio, porque se dan cuenta, era un imperio enorme. El imperio romano llegó a abarcar mucho de Europa y de África. ¿Y qué pasa? Pues con ese imperio, aquel que no se sometía, se lo tragaba el imperio, se lo comía. Entonces vamos a ver ese poder. Por eso nos habla de 7 cabezas, conocimiento, y cada cabeza con 2 cuernos, poder, fuerza, destrucción que trae esta bestia. ¿Verdad? Incluso nos dice el Apocalipsis que agarra con su cola las estrellas del cielo y las tira contra la tierra. Entendamos, ya habían flotas marinas con los romanos desde el tiempo de Salomón. Antes habían ya flotas marinas
pero las flotas de los romanos se caracterizaron por tener catapultas en los barcos y tirar antorchas encendidas a los pueblos que invadían. Entonces ese que tira estrellas, hace caer las estrellas sobre la tierra, era esa figura de la realidad, de la destrucción que traían esos barcos del Imperio Romano, esa flota de barcos de guerra que llegó a tener el Imperio Romano. Muy bien, no hay más preguntas. Sí, un poquito, Juan ¿Sí? Carlos, un poquito. Sí, Mire, Gloria, perdón. Disculpe, yo sé que ya es tarde. Estaba recordando las palabras que usted dijo del Papa Juan Pablo II, que quiere que hagamos una apologética, pero así como suave, pues sí. De testimonio, suave no, sino que de testimonio. Ajá. Pero a mí me preocupa mucho que, por ejemplo, el tema del Apocalipsis por los hermanos separados es un tema totalmente contrario a lo que estamos viendo con usted o lo que nos está enseñando la Sagrada Escritura aquí con las explicaciones en estas Biblias. Entonces, es difícil poder hacer una apologética así como pasiva, porque no hay manera de que ellos comprendan, porque las explicaciones a estas cosas son totalmente distintas a las que estamos viendo, Sí. a lo que A significa. mí me pasó, por ejemplo, con unas personas que son testigos de Jehová, que siempre me buscaba la muchacha y me daba la atalaya y la otra, no me recuerdo cómo se llama, me daba las revistas y para que la leyera y todo, el despertar, creo que es. Ajá. Entonces me daba las revistas y me buscaba y me venía a tocar la puerta y para platicar y para darme la revista. Yo creo que no solo evangelizar me quería, pero gracias a Dios, ¿verdad? Pero un día pues vine yo y conseguí mi folleto del rosario y se lo di. Ay, no, eso no se lo puedo recibir. Me dice, ¿por qué? Si yo educadamente le recibí todos los textos que me ha dado y los he leído, porque sí los leí. Incluso les comparto que una vez en una atalaya encontré una cita del Vaticano II. Se tomaron la molestia ellos de leer el Vaticano II para usar algo en contra nuestra, fíjense. Y nosotros que somos católicos ni siquiera hemos visto el Vaticano II. Y ellos sí. Pues imagínense, entonces yo le ofrecí, le di, ahí está este texto del Santo Rosario y pues ahí pues cortina, ¿verdad? Porque ya no me buscó más, ¿no? ¿Por qué? Porque no me quiso recibir el folleto, entonces dije, ya no le voy a recibir los de ella, pero ya no me volvieron a ofrecer los folletitos, ¿no? Lástima. Entonces vemos nosotros pues que sí es difícil, pues tenemos que llevar pues una defensa de la fe pues educada. Si yo sé que la persona pues no me va a entender, si la persona se va a ir sobre la razón, pues tengo yo pues que entender y cortar por lo sano. Ser prudente no es ser cobarde, ¿verdad? Entonces tengo que cortar por lo sano y no pues meterme a pleitos, porque ni a golpes, ni nada, porque yo conozco gente que cuando llegan los hermanos separados a su casa hasta agua les echan, como que fueran chuchitos, imagínense. Pues dan ganas. No les puedo faltar el respeto tampoco, ¿verdad? Es con educación, ¿verdad? Los tengo que tratar. Entonces, ahí sí que gracias pues por sus preguntas, por su atención, gracias por sus aportes. Gracias. Estamos terminando pues esta formación en este mes de septiembre, el mes patrio, el mes de Nuestra Señora de los Dolores y de la Natividad de la Virgen María. Y ahora pues agreguemos a todo esto pues a estas celebraciones, a estas efemérides que tenemos, pues el mes de la Biblia. Por favor, no nos desprendamos de nuestra Sagrada Escritura, busquemos formación, busquemos dónde encontrar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es palabra de vida y de vida eterna. Muchas gracias a todos y cada uno. Juan Carlos, discúlpeme. Sí, Solo Gloria. quería ver si podía recomendar al grupo que los que no hayan leído el Patris Corde, que lo busquen en YouTube. Está lindísimo. Sí, en Está YouTube lindísimo. encontramos ahí Patris Corde. Ahorita está trabajando otra formación con los epáfilos, que es sobre la Fratelli Tutti. Ya se trabajó también sobre Amor y Laetitia para que tengamos todas estas formaciones e informaciones para crecer en nuestra fe. Muchas gracias a todos. Perdonen que nos excedimos mucho hoy. Vamos a hacer la oración final. Vamos a invocar pues siempre a San José como patrono y custodio de la iglesia y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve custodio del Redentor y esposo de la Santísima Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María, nuestra Madre, depositó su confianza. Contigo nuestro Señor Jesucristo se forjó como varón. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Defiéndenos, San José, de las acechanzas del enemigo, así como defendiste a la Sagrada Familia de Nazaret. Te pedimos, San José, también que intercedas por todos aquellos que están en agonía, por todos aquellos que están en ese momento de sufrimiento. Tú que eres patrono de la buena muerte. Te pedimos que sigas custodiando también a nuestra iglesia. Señor Jesús, no dejes de enviarnos tu Espíritu Santo para que profundicemos y conozcamos cada día más de tu palabra. Amén. Amén. Padre, ¿nos puede dar la bendición final, por favor? Con gusto, que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y les bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz quede en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Y muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto también compartir con todos los hermanos, tanto de la rectoría como de las otras parroquias. Gracias, Padre. Gracias Gracias, a Padre. todos por su presencia. Gracias, muchas gracias. Gracias. Abran todos su cámara porque vamos a tomarles una foto. A ver, por favor. Juan pongan su Carlos, cámara. usted que conoce al Padre Clemente, está bien delicado. Sí, ya vi. Hemos estado pidiendo por él. Ahí me mandaron una foto las señoras de la escuela de los martes. Entonces hemos estado orando por él porque sí nos angustia cómo se ve muy mal. Y Muy los malito. hermanos y los hermanos de Santa Rita que conocen a Mamá Lili, ellos tienen COVID todos. Los de la casa. Ay, pobrecito. Entonces hay que orar por la familia. Oye, Jardín, también ponerla en intenciones. Muy bien, gracias por la información. Vamos a orar siempre, vamos a mantenernos unidos en oración. Ahí sí que abran su cámara para que salgan todos en la foto, por favor. Ya la abrí, pero no me Y miro. sonrían, digan whisky. No nos peinamos. Están peinados, ahí quítense los cheles nada más porque están cabeceando. Creo. Ahí estamos. Otra más. Ahí está. ¿Quieren ver un cuadro? ¿Quieren ver un cuadro de San Antonio? Bien, antiguo. Ajá, vamos a ver. Ahí estamos. Ay, qué bonito el cuadro, doña Gloria. Qué bonito su cuadro. Muy bien, gracias a todos por su presencia y su participación. Nos estamos platicando, que Dios me los bendiga a todos. Pasen muy buenas noches. Igualmente. Gracias. Buenas Saludos a en mi todos. corazón y mis oraciones. Feliz noche, que descansen. Seguimos platicando, primero Dios. Gracias a todos. Muchas bendiciones, que descansen. Feliz noche. Doña Gloria, Pablo. Nos vemos de hoy en 8. Saludos a todos los que nos acompañaron en el Facebook. Que Dios les bendiga. Gracias, gracias. Ya cerramos el Facebook. Que Dios me los siga bendiciendo a todos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Que Dios les bendiga.